Estoy segura que algunos de vosotros os preguntáis ¿por qué ahora en las matemáticas han metido letras? ¿Dónde sale esa X? En este vídeo vamos a hacer que la X deje de ser un misterio. Vamos a explicar las ecuaciones de primer grado con manzanas, con balanzas. Vas a salir sin ninguna duda, porque esto no es magia, es magnética. ¡A por ello! Vamos con la parte que es un poco más formal, la teoría de qué es una ecuación. La palabra importante es que ecuación es una igualdad. Ecuación viene de equal en inglés, ¿no? O tenemos también incluso algunas palabras que vienen con el prefijo equi. Equidistante quiere decir que estoy a la misma distancia, equivalente, que es similar. Bien. Nos tenemos que quedar con la palabra igualdad. Una ecuación es una igualdad. ¿Entre qué? Para hacerlo de manera formal, diremos que es entre dos expresiones algebraicas. Es verdad que quizá algunos diréis, ¿y qué son dos expresiones algebraicas? Para eso tendremos una lista de reproducción entera, ¿vale? Que la explicaremos con detalle. Pero bien, para que entendáis, sin ser muy formal, como definición de expresión algebraica, tendremos números y letras sumadas, multiplicadas, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo de lo que es una expresión algebraica, sería 8x menos 4. Otra expresión algebraica, 2x más 20. Tenemos muchas diferentes. Ahora vamos a estar hablando de las ecuaciones de primer grado con una sola incógnita. Estamos acotando las ecuaciones que vamos a trabajar. Entonces, así, a nivel de teoría, ¿qué debéis saber? Cuando tenemos una igualdad entre dos expresiones algebraicas, a cada una de las partes en que se separa la igualdad de la ecuación, tenemos a la izquierda el primer miembro y a la derecha el segundo miembro. Y dentro de cada miembro tenemos diferentes subpartes diríamos, que son los monomios. Si no sabéis lo que es un monomio, no os preocupéis, que ya tendréis un vídeo, ¿vale? Pero de momento simplemente es la letra con el número multiplicado o los números. Cada uno de los términos, 8x es un término, menos 4 es otro término, 2x es otro término, más 20 es otro término. Vale, esto para que sepáis las partes que tiene una ecuación. Acabo de decir que no vamos a estudiar todas las ecuaciones. En este caso, en estos vídeos, lo que vamos a hacer es las ecuaciones de primer grado. ¿Qué significa que sean ecuaciones de primer grado? La incógnita, ¿qué es la incógnita? Esperaros, llamamos incógnita a la letra. La letra, aquí en este caso tenemos una X, y es que normalmente encontraréis una X. ¿Por qué una X? Bien, se ha establecido ahí, así, pero podría ser una A, podría ser una Y, podría ser una M. Algunas veces encontraréis otras letras y no pasa nada. Podemos cambiar la letra y seguirá siendo una ecuación. Entonces, la incógnita, ¿qué es lo que tenemos que descubrir? Incógnita, ¿a qué nos llama? A que no sabemos cuánto vale. La incógnita, es decir, la letra, cuando sea de primer grado, tendrá que el exponente es 1 de grado y decimos que el monomio es de grado 1. Si os fijáis aquí, la X no tiene ningún exponente y aquí tampoco. Si no tiene exponente es porque el exponente es 1. Recordad las potencias. Bien, llamamos incógnita a la letra. ¿Y qué pasa? Ahora no vamos a estudiar todas las ecuaciones de primer grado. Vamos a empezar con las que tienen una única incógnita, es decir, que tienen una única letra. Eso no quiere decir que no aparezcan más de una vez. Tenemos aquí X y aquí también tenemos X. Puede aparecer más de una vez, pero siempre va a ser la misma letra. Si es la misma letra, es la misma incógnita. Por último, ¿qué quiere decir resolver una ecuación? Porque muchas veces lo que os piden los ejercicios es resolver la ecuación. Resolverla consiste en encontrar para qué valor, es decir, yo la X, la incógnita, la podré cambiar por un número y entonces hacer la operación que toque. Pues si yo consigo encontrar para qué número yo le cambio la X por ese número a tanto aquí como aquí y opero las operaciones que me queden, me va a quedar que tanto en un lado de la ecuación como en la otra, cada miembro, una vez hemos sustituido el valor de la X, va a cumplirse esa igualdad. Voy a tener que esto de aquí es igual a esto de aquí. Va a ser cierta esta ecuación, esta igualdad. Eso será lo que haremos al resolver las ecuaciones. Ya veremos que eso, cuando son de primer grado, consistirá una estrategia en aislar la X. Pero bien, en resumen, nos quedamos con la parte importante.
una ecuación es una igualdad. Tenemos que son entre dos expresiones algebraicas, pero ahora vamos a estudiar las de primer grado, que solo tienen que la letra no tiene exponente porque el exponente es 1 y que solo tengo una letra, ¿vale? Estos son los casos que vamos a trabajar. Venga, va, vamos a ponernos manos a la obra y vais a ver que es más fácil de lo que pensabais. Lleváis resolviendo ecuaciones desde que erais pequeños, porque estoy segura que en algún momento os han puesto un ejercicio con dibujos o con una pregunta en la que os han dicho: tenemos un número que no sabemos cuál es, aquí va a ser nuestra manzana, al que yo le sumo 3 y sé que el resultado es 7. La mayoría de vosotros ya sabéis cuál es el valor de esta manzana, de esta incógnita. Y es que lo que estáis buscando es a qué número le sumo 3 para que el resultado sea 7. Bien, este caso es fácil, veis clarísimamente que es 4. Y lo que tenemos simplemente es un valor que desconocemos. Lo que hacemos cuando pasamos a unas matemáticas más abstractas es utilizar, en vez de dibujos, utilizamos letras. Pasamos a utilizar las letras para hablar de, por ejemplo, una incógnita, un valor que desconozco. En primaria habéis visto, ya os digo, con algún dibujito o a veces os ponen un cuadrado vacío o un signo de pregunta. Es decir, que esta situación de aquí, que sabéis resolver ya, la podríamos haber escrito como x más 3 igual a 7. Y entonces ya, esto se complica, pero es exactamente lo mismo. Una manera también de pensar las ecuaciones, como que es la igualdad entre dos partes, dos miembros, lo podemos pensar como una balanza de estas de las antiguas. No sé si hay algunas de vosotros que quizá no habéis visto nunca una balanza. Lo que teníamos es que tenemos dos platos exactamente iguales, porque los veis dibujados, son exactamente iguales, ¿vale? Y entonces, si os fijáis en el dibujo, la balanza está equilibrada. Eso es porque lo que tengo a la derecha y lo que tengo a la izquierda pesa exactamente lo mismo. Resulta que si tengo una manzana y 3 kilos, todo esto pesa lo mismo que 7 kilos. Es decir, que la manzana pesa lo que me falta para llegar al 3. ¿Cómo puedo llegar a saber el resultado que no sea ya mentalmente, porque resulta que ya sé la operación que debo hacer? Pero vamos a ver paso por paso qué es lo que haría para cuando esto se complique y mentalmente me cueste hacerlo, puedo igualmente resolverlo. Y lo que tengo que hacer es, vamos a hacer alguna operación para que me quede únicamente aquí la manzana y aquí su peso. ¿Cómo? Es una balanza. ¿Qué pasaría si quito estos 3 kilos de aquí? La manzana de los 3 kilos pesan 7 kilos. Si yo quito estos 3 kilos de aquí, ¿qué pasará? Que deja de pesar tanto y por tanto se va a desequilibrar. Y los 7 kilos van a pesar mucho más. La manzana se va a quedar arriba. De esta manera no tendríamos una igualdad porque queda descompensado. Pero si yo quito estos 3 kilos de aquí, ¿qué podría hacer para compensar? Quito estos 3 kilos de aquí, también tendría que quitar 3 kilos al otro lado. Lo que me saldría a hacer es quitar estos 3 kilos de aquí y quitarlos también de aquí. Lo pondría a transformar, ¿no? Si al 7 kilos le quito 3 kilos, ¿qué es lo que me queda? Me van a quedar 4. Es decir, fijaos que la operación que voy a hacer aquí va a ser eliminar 3 aquí, restar 3 y restar 3. Puedo hacer lo mismo a los dos lados. Debo hacer lo mismo a los dos lados porque quiero que la balanza esté equilibrada. Quiero que la igualdad siga siendo la misma. Es decir, que lo que vamos a hacer aquí es hacer transformaciones en esta ecuación, pero con sentido. Igual que lo haríamos en una balanza, vamos a hacer lo mismo a los dos lados para que la ecuación tenga el mismo resultado. Así pasaremos a una ecuación equivalente a esta. Resto 3 y resto 3. ¿Y qué es lo que me da a quedar aquí? Aquí, si al 3 le resto 3, que no me queda ningún número, la x continúa estando. X menos 3. No, a la x no le puedo restar 3 porque no sé cuánto vale la x, solo le puedo restar al número. Y 7 menos 3 me da 4. Estoy llegando al resultado. He llegado a que la solución de esta ecuación es x igual a 4. Vamos a comprobarlo. No nos vamos a conformar y quedarnos así, sino que vamos a comprobarlo. Voy a hacer aquí una comprobación. La comprobación va a ser la siguiente. Voy a cambiar la x por el número que acabo de calcular.
4 y copio 4 más 3 es igual a 7. Aquí es donde tenía mi manzana o mi incógnita, mi X. Y resulta que si la cambio, 4 más 3 me da exactamente 7. He llegado al resultado correcto. Vamos con el segundo ejemplo. Lo mismo os digo, si tengo que 2 manzanas cuestan, por ejemplo, 12 euros, ya podéis pensar en cuál es el precio de cada una de las manzanas. Vamos a suponer que las manzanas son exactamente iguales. Bien, estos tipos de problemas los sabéis resolver desde pequeños, pero ¿qué es lo que pasa? Ahora estamos pasando a un lenguaje más abstracto y es que en vez de 2 manzanas voy a tener 2x. Aquí os falta quizá un poco de conocimiento de álgebra, pero es que x más x es 2x. ¿Vale? Esto lo debéis saber, que si yo tengo una manzana y una manzana, tengo 2 manzanas. A esto lo le vemos como 2x. Tengo 2 veces la x, 2 veces mis manzanas. Pues yo quiero saber cuál es el valor de la x. Si sé que 2 veces x es 12, ¿cuándo será? ¿Cuándo será una sola x? Es la misma situación. ¿Veis que esto sí que lo sabéis resolver y es muy fácil y aquí os cuesta un poco? Hemos pasado a la abstracción. Vale. Ya sabéis, de aquí sabéis la solución, que es 6. Vamos a verlo también utilizando la balanza, porque el hecho de pensar la ecuación como una balanza os ayuda a entender cómo se resuelve, ¿vale? Entonces, en el método de la balanza tendríamos aquí, en vez del precio, tendríamos los 2 manzanas a un lado de la balanza y los 12 kilos al otro lado. Y esta balanza está equilibrada. Pesan lo mismo. Si 2 manzanas exactamente iguales pesan 12 kilos, ¿qué es lo que podemos hacer para saber el peso de una sola manzana? Lo que podemos hacer es pasar a repartir, ¿no? Vamos a repartir estos kilos entre cada una de las manzanas, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir entre 2 los kilos y será lo mismo que dividir también entre 2 las manzanas. Así nos quedaremos con que una sola manzana cuesta 12 entre 2, que es 6. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, pensando en que para dividir voy a utilizar una fracción. No os asustéis, estoy dividiendo entre 2 el 2x y entre 2 el 12. Si divido las 2x, la mitad de 2x, la mitad de 2 manzanas es una sola, la mitad de 2x es una sola y la mitad de 12 es 6. Esta sería la solución de nuestra ecuación de 2x es igual a 12, que lo habéis resuelto ya con el precio de las manzanas. Vale, vamos a comprobarlo, vamos a hacer la comprobación. Venga, la hacemos aquí, por ejemplo. Comprobación, a ver si lo hemos hecho bien. En estos casos casi no hace falta ni hacerla porque podemos hacerlo mentalmente, pero si cogéis buenos hábitos, esto os va a ayudar a, en casos más difíciles, utilizar la misma estrategia. Tenemos 2 veces x, que sepáis que aquí no hay un signo de multiplicación, pero podría haberlo. No lo hay porque no lo necesito, pero entre los dos números sí que lo necesito, ¿verdad? No es lo mismo 26 que 2 por 6. Aquí lo necesito. Tenemos 2 por 6 y al otro lado 12. 2 por 6 exactamente me da 12, así que acabo de comprobar que mi solución es correcta. He resuelto correctamente esta ecuación. Bien, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos utilizado la lógica, una situación que es más fácil, que sí que sabéis resolver, y hemos utilizado el método de la balanza. Aquí voy a aprovechar para relacionaros esta manera de resolverlo y de pensarlo con lógica con uno de los métodos que es más conocido de resolver ecuaciones. Y es que, ¿qué es lo que hacen muchas personas para resolver una ecuación? Y siempre se había explicado así. Lo que yo creo que, para entenderlo, podemos... creo que la manera que lo he explicado es más comprensible. Se entiende realmente lo que hay detrás de resolver una ecuación. Pero algunos de vosotros lo que habéis visto es que si tengo un más 3, sumando, lo que hago para dejar sola la incógnita, porque esto es muy importante. Una cosa que estamos haciendo todo el rato y no he dicho es que para resolverlas lo que estamos haciendo es aislar la incógnita. ¿Qué quiere decir aislar la incógnita? La dejamos sola a un lado. En este caso estamos escogiendo siempre la izquierda, pero podríamos escoger el lado. Bien, lo que estaba diciendo es, algunos de vosotros habéis aprendido a que si está sumando,
pasa al otro lado restando, ¿vale? Si está restando, pasa sumando. Aquí os estoy explicando el por qué pasa esto. ¿Por qué cuando un número se está sumando a un lado pasa al otro restando? Pues porque lo que estamos intentando realmente es eliminar este más 3. Y para eliminar el más 3 no puedo hacerlo por arte de magia. Lo que debo hacer es la operación inversa. Para que me dé 0, debo hacer más 3 menos 3. Pero hemos visto por el método de la balanza que debo hacer lo mismo a un lado y al otro. Si resto 3 aquí, resto 3 aquí. Así que fijaos que lo que nos han explicado toda la vida de que pasa sumando, pasa restando al otro lado, simplemente es una mecanización en la que yo no pienso el por qué, pero me estoy simplificando, que realmente estoy restando 3 aquí y esto ya me va a dar 0, por tanto se elimina y me va a aparecer un menos 3 aquí. Que lo sepáis, que lo de que está sumando, pasa restando, viene de hacer este método en el que yo hago la misma operación a los dos lados. ¿Qué operación hago? Aquella que me ayuda a eliminar uno de los términos en el que yo no quiero que haya ese término hasta aquí. Hago la operación inversa y eso lo que hace es que, como lo hago a los dos lados, a este lado, en este lado me desaparece el término que yo quería que desapareciera, pero me aparece la operación al otro lado, porque debo hacer lo mismo en los dos lados. Aquí, fijaos que la operación que quedaba es que, algunos diréis, vale, es que resulta que tengo aquí el 2 multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Lo mismo, ¿por qué pasa al otro lado dividiendo? Porque tengo que el 2, para eliminar las 2x y pasar a una sola, lo que debo hacer es hacer la mitad de las x. Y para hacer la mitad de las x también debo hacer la mitad al otro lado. Paso de 2x entre 2, me queda una sola y tengo el número también dividido entre 2. Eso es el por qué cuando está multiplicando pasa dividiendo para conseguir, viene de conseguir que la balanza siga equilibrada, que la igualdad sea cierta, sea con el mismo resultado. Estamos haciendo ecuaciones equivalentes. Vamos con dos ejemplos sencillos más que podemos hacer mentalmente. Volvemos a pensar en la manzana. Tenemos que una manzana menos 2 es 8. ¿A qué número le quito 2? Y llego al 8, está claro que tiene que ser un número más grande que el 8. Esto lo traducimos en x menos 2 es igual a 8. Este caso, esta situación, no la puedo representar en la balanza, que luego sí que lo haré en el siguiente caso, pero vamos a utilizar la misma estrategia. Lo que queremos, hemos dicho que es aislar la x, dejarla sola, y aquí lo que me molesta es este menos 2. ¿Cómo elimino un menos 2? Hago la operación inversa para que me dé 0. Menos 2 más 2 me va a dar 0, que es exactamente lo que yo quiero. Aquí voy a conseguir un 0. Menos 2 más 2 es 0. ¿Pero qué me va a pasar al otro lado? Debo hacer lo mismo a un lado y al otro de la ecuación para que siga siendo equivalente, para que la balanza siga estando equilibrada. Si yo le sumo 2 a cada lado, ¿qué es lo que me va a pasar? Aquí me va a quedar ya la x sola, ya que la operación que me queda es 8 más 2, que nos da 10. Bien, esta debería ser la solución. Y yo lo que voy a acabar de hacer es la comprobación. Vamos a comprobar la comprobación. Venga, vamos a ver. Si yo la x la cambio por mi número, que es el 10, y copio todo igual, menos 2 igual a 8, ¿esto tiene sentido? Exactamente, es que 10 menos 2 nos da 8. Así que he resuelto correctamente esta ecuación, que es muy sencilla, ya lo sé, si la mayoría lo estáis haciendo mentalmente, pero todo esto estamos construyendo los cimientos para que luego, cuando se complique, no tengáis ninguna duda. Ven, aquí, con mucha imaginación, pero esto es media manzana. Si tenemos que el peso de media manzana es de 7 kilos, queremos saber el precio de una sola manzana. Y aquí, esta ecuación, entonces, media manzana lo estamos cambiando por x dividido entre 2. De x partido 2, esta fracción es lo mismo que la mitad de x. Es decir, media manzana. Media manzana pesa 7 kilos. Yo quiero saber cuánto pesa una manzana entera. ¿Cómo lo puedo hacer para saber el peso de una manzana entera? Pues tengo que poner el doble, ¿no? Volver a dibujar otra manzana y también añadir otros 7 kilos. Si añado otra media manzana, se me añaden otros 7 kilos. Estoy haciendo el doble, es decir, que voy a doblar las x y voy a tener que doblar el número. ¿Qué es lo que me va a quedar? Pues a las media manzana, media x, me va a quedar una sola x. Y el doble de 7 me va a dar 14. Esta debería ser mi solución. Lo único que nos falta
es pensar si es correcta. Vamos a hacer la comprobación. Venga, en esta comprobación lo que debo hacer es sustituir la x por el número. 14 entre 2 nos da exactamente 7. Sí, la mitad de 14 es 7. Así que hemos resuelto correctamente esta ecuación. Para relacionarlo con el método que utiliza la mayoría de la gente, ¿qué es lo que pasa? Fijaos que lo que normalmente os dicen es que si el 2 está restando, pasa al otro lado sumando. Desaparece de este lado y pasa al otro lado sumando. Claro, porque para eliminar de aquí un menos 2, debo hacer la operación inversa, que es sumarle 2. Entonces aquí se me elimina, pero debo hacer el sumar 2 a los dos lados y me aparece sumando al otro lado. ¿Qué os dice normalmente? Cuando está un número que está dividiendo, el número que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Paso de dividir a multiplicar. ¿Por qué pasa multiplicando al otro lado? Pues porque yo lo que tengo que hacer es pasar de la mitad a el número entero. Y entonces lo que debo hacer es multiplicar por el número que tengo en el denominador para saber que me quede entero, ¿sí? Y entonces aquí se eliminan. Se cancela el dividir entre 2 con multiplicar por 2. Siempre que multiplicamos y dividimos por el mismo número es como no hacer nada. Entonces aquí desaparecerá esta fracción y me aparecerá al otro lado multiplicando. ¿Qué tal, magnéticos? ¿Habéis conseguido quitaros el miedo a las ecuaciones? Sé que hemos empezado por casos muy sencillos, pero de verdad, esto os va a ayudar a entender las más complicadas. Vamos a ir paso a paso hasta que las matemáticas os enganchen. Aquí os propongo un reto final en el que tenéis la primera ecuación, 3x igual a menos 6. Es sencillita, es muy parecida a las que hemos hecho en estos ejemplos, pero tiene una dificultad, que es que hay aquí un negativo. A ver cómo lo hacéis para resolverlo. Y como segundo caso del reto final, os doy otra ecuación, 5x menos 7 igual a 3. Aún no hemos resuelto ningún ejemplo de estas, quizá os cuesta un poco, no pasa nada porque lo veremos en los siguientes vídeos. Sabéis que tenéis lista de reproducción. Si tenéis dudas, queréis aprender a resolver ecuaciones un poco más difíciles, voy a poneros muchos vídeos de manera gradual para que lo aprendáis todo y no tengáis dudas. Ya sabes, si quieres ayudarme a mi canal, darme al like o suscríbete. Vamos a ponernos en modo magnética. Vamos a quitarnos el miedo a las matemáticas y a disfrutarlas. Nos vemos en el siguiente vídeo.